Hola a todos, mi nombre es Paola Papaleo, soy editora de las revistas de Red Alimentaria. Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión estamos acá acompañados con Edgardo Monuti, que es gerente general de la empresa BMC, con quien vamos a hablar del tema de refrigeración industrial. BMC es una empresa ya de 65 años, familiar, que fue fundada en su momento por un inmigrante italiano y bueno, queremos conocer un poco la historia y también cómo están trabajando hoy en este rubro tan importante para la industria cárnica en general y especialmente los sectores avícola y porcinos. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Hola Paola, ¿cómo te va? Buenos días. Igualmente, un gusto estar en contacto. Bueno, muy bien, gracias por compartir este espacio. Y bueno, como dije, como parte, como gerente general de la empresa BMC, que bueno, tiene el orgullo de ser una empresa familiar argentina, contanos en principio un poco para conocer más de la historia, desde aquel inmigrante italiano hasta hoy, un poco cómo fue creciendo, por qué esto de elegir el rubro de la refrigeración industrial en particular. Sí, mira, en realidad la empresa, ya estamos en los 70 años, o sea que ya... Ajá, bien. Y en el origen, en realidad era una empresa metalúrgica que básicamente hacía servicios para las industrias de la zona, o sea, y como esta es una zona esencialmente lechera, los primeros clientes básicamente eran las plantas lácteas. Este, Aclaro que no lo dije en la presentación, están en Rafaela, provincia de Santa Fe, exacto, exacto, exacto. también, así que es muy importante saber la ubicación. Exactamente, el corazón de la cuenca lechera de Argentina. Ujú, Y bueno, en realidad empieza como una empresa metalúrgica y después empieza un poco a focalizar en la parte de refrigeración. De hecho, las empresas lácteas y los frigoríficos, que también hay en la región, ujú. o había ya desde aquella época, eh, eran consumidores de frío, esencialmente, y bueno, y un poco ahí arranca el direccionamiento de la empresa hacia este rubro. Ujú. Eh, y en realidad tiene como varias etapas hasta que se convierte en lo que es hoy BMC Refrigeración. Es decir, de hecho BMC era Victorio Modenesi Compresores, porque El un nombre poco de este inmigrante italiano, ¿no? claro, De su Victorio, que es fundador. el fundador, que de hecho es o sea, italiano, traído como tantos de chiquito a la Argentina Ujú, y un tremendo emprendedor. Y bueno, el primer hito probablemente de la empresa es cuando define la fabricación de compresores. De hecho, ujú, es una de las empresas argentinas que lo primero que fabrica es un compresor a pistones, ujú. este, que hoy todavía seguimos fabricando y sigue estando en el mercado. Y después, bueno, con el paso del tiempo, ya hay un crecimiento, una diversificación de la empresa, ya se empieza a ampliar el radio de acción. Es decir, hasta lo que nos trae a hoy, por decir, ¿dónde fue otro crecimiento de la empresa? También probablemente importante en lo que es la fabricación de máquinas de hielo, o sea, de Ajá. máquinas de hielo de rolitos, que hasta en algunos casos es casi, está en la frontera entre la realidad y el mito, pero que Vittorio Así. fabricaba la máquina de hielo, la tenía lista en la fábrica y salía a buscar en la región a ver en qué lugar podía encontrar un tipo dispuesto a largarse al negocio del hielo. Y capaz que le dejaba la máquina y le decía, bueno, el año que viene vengo, y si te fue bien, te quedas con la máquina y me la pagás. Ah, mira, Este, se aventuró a conseguir clientes, digamos, antes de ver si hay demanda o no. Exactamente, ese tipo o sea, son parte también de las historias como te digo, a Sí, veces es difícil diferenciar la realidad del mito, pero bueno, tienen que ver con ese espíritu emprendedor, la toma de riesgos, exacto. en función de pensar siempre en ir para adelante, ¿no? De una Eh, época además que había mucho para hacer también, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, Y bueno, y esa impronta está un poco reflejada en la secuencia posterior. O sea, hoy el hijo de Victorio, Marcelo, es el director de la empresa. Y bueno, la familia sigue teniendo una presencia muy fuerte dentro de la empresa y para el futuro. bien, bueno, qué importante. Sigue siendo familiar, o sea, este proyecto continúa entonces. Hoy, ¿cuántas personas integran la empresa? Bueno, hoy somos 200 personas en lo que es la estructura de BMC. Ujú, Eh,
desde el año 2000, 2000-2001, se armó, digamos, una empresa paralela, que es una empresa de servicios y venta de repuestos y atención postventa, que es Mercosío. Y bueno, esa empresa hoy también tiene alrededor de 50-55 empleados, o sea que la estructura completa estamos arriba de las 250 personas. Bien. Y ustedes, una de las características es esta tecnología de compresión de gases. Contanos cuáles son las características, qué lo destaca. Bien, y sí, digamos que dentro de lo que es una instalación frigorífica, el corazón de la instalación es el compresor. Por decir, 30, 40, 50 años atrás, obviamente las potencias en juego eran mucho más chicas, los volúmenes, el tamaño de las empresas, de hecho. Ujú, eh, y entonces, bueno, básicamente las instalaciones eran de compresores a pistones. En el mercado argentino, alrededor fines de los 80, empieza o aparece, digamos, el compresor a tornillos. El compresor a tornillos es una evolución tecnológica muy importante. Y bueno, eso también fue un diferencial de BMC. O sea, Vittorio, todavía estando muy presente en la empresa, se hace un viaje a Europa, a Inglaterra, termina volviendo de allá comprando máquinas para fabricar compresores a tornillos. Y de ujú. hecho, BMC se convierte en la única empresa, digamos, en todo Sudamérica que talló compresores a tornillos o que los fabricó íntegramente. Porque de hecho ni en Brasil se hicieron, el lugar más cercano probablemente en México en algún momento, pero bueno, fue un hito en la época, en los años 90 sobre todo, el desarrollo de compresores a tornillos propios Ujú. fabricados por BMC. Esto también fue un diferencial en su momento. Ustedes abarcan todo el proceso, digamos, ¿no? Diseñan, fabrican, también, bueno, tienen un equipamiento, digamos, un asesoramiento, digamos, para equipar en las empresas y el servicio postventa. Sí, exacto, exacto. Nosotros, digamos que desarrollamos los proyectos de punta a punta. Hay proyectos en los Ujú, cuales uno los hace llave en mano, es decir, desde el diseño original, hacer toda la ingeniería, la provisión y fabricación del equipamiento, hasta las etapas finales, la complementación con tableros eléctricos, automatización y puesta en servicio. Y bueno, ujú. todavía después de eso seguimos con lo que es atención postventa, reparaciones. En definitiva, nuestra relación con las empresas son relaciones que hacen historia, digamos. Ujú. Nosotros, hay algo bueno, que a mí me tocó directamente vivirlo, en el sentido de que, por ejemplo, voy a decir una marca, que son los helados Grido, Sí. arrancaron con nosotros teniendo una instalación muy pequeñita que habían comprado en el centro de Córdoba, y la primera inversión importante en frío fue poner un compresor de 175 HP. Ujú, Y esto fue hace poco más de 20 años. Eh, y este año están agregando una ampliación que está llevando a esa instalación prácticamente al orden de los 10.000 HP. O sea, es probablemente la planta frigorífica más grande de ujú. Argentina, y de hecho es una de las fábricas de helado más grandes del mundo. Y bueno, nosotros prácticamente vimos nacer a esta empresa y la acompañamos en todas las etapas de su crecimiento. Entonces, Ujú. bueno, tiene que ver un poco esa cultura también de empresa argentina asociada a emprendimientos argentinos que han crecido también en el tiempo. Y eso es un plus también, ¿no? Exacto. Para otras empresas que también son así familiares y nacionales, buscar asesoramiento o proveedores del mismo estilo también. Exacto. Y contame, Edgardo, bueno, ustedes abarcan muchas industrias, muchos tipos de sectores y dentro de la alimenticia, así como nombraste la parte de helados, en este caso con el ejemplo, también trabajan para el sector avícola y porcino. ¿Cuáles son los servicios, los equipamientos que tienen para estos sectores? Bueno, el sector avícola particularmente es un sector donde tenemos una presencia muy significativa, es decir, prácticamente, de hecho, bueno, BMC es la empresa más grande de Argentina en refrigeración, pero particularmente el rubro avícola es donde tenemos mayor incidencia, probablemente Ujú. manejamos entre el 70 y 80% del mercado, es decir, las principales marcas de pollos de Argentina tienen frío BMC, lo cual es especialmente toda la zona de Entre Ríos,
Y bueno, después también hay plantas muy importantes en Buenos Aires que están equipadas por nosotros. Donde probablemente hace unos 10 años probablemente fue una especie de explosión de crecimiento de la industria avícola, donde cambió la escala de las empresas en el sentido de que el promedio era de 30 a 50 mil pollos de una planta mediana grande y la más grande era de 100.000. Hoy la escala llega a ser de 250.000 pollos día en las grandes empresas. Claro. Y un poco ese salto tuvo que ver con la incorporación de cierta tecnología, donde un elemento muy significativo son los túneles de congelamiento rápido. Esto genera, digamos, una mayor velocidad en el procesamiento del producto y también por una cuestión de escalas y de exportación. Y obviamente asociado a todo esto, el requerimiento de mayor potencia frigorífica. Y después, bueno, lo mismo en lo que tiene que ver con la parte porcina, digamos, si bien en Argentina es un negocio un poco más complicado, o sea, hay una asimetría significativa con Brasil en este tipo de industria, más difícil de resolver, pero bueno, es una industria que también ha tenido un desarrollo importante, y bueno, también nosotros tenemos una presencia importante en este rubro. ¿Y ustedes para el diseño de estos equipamientos, qué es lo que tienen en cuenta o qué les exige este tipo de mercado? Bueno, primero, el tema es que por un montón de cuestiones, pero principalmente que tienen que ver con la eficiencia energética, el refrigerante por excelencia utilizado en el frío industrial es el amoníaco. Y el amoníaco o sea, así como tiene excelentes propiedades termodinámicas, inclusive desde el punto de vista de la eficiencia energética, es el refrigerante más apto, y inclusive por temas ecológicos. Lo que tiene también es que es un fluido tóxico y que hay que tener mucha precaución, digamos, en cuanto a su manipulación y manejo. Y esto hace que las instalaciones de amoníaco sean particularmente exigentes. Entonces, esto ha sido también un tema de desarrollo significativo para nuestra empresa en cuanto a la calidad de soldaduras, a todo lo que tiene que ver el aseguramiento de la calidad en los procesos de fabricación, para garantizar instalaciones esencialmente seguras. Y bueno, esto nos ha obligado, digamos, a una evolución muy importante, que después inclusive esa evolución nos ha puesto a las puertas de otros negocios que hoy estamos desarrollando, como tiene que ver la industria del gas y petróleo. Pero bueno, un poco por ese lado. Y después, otro tema muy importante es que en general la refrigeración en cualquier planta frigorífica es el principal consumo eléctrico. Al ser el principal consumo eléctrico, es justamente el que tiene que ser más eficiente, porque si yo logro mejorar un 5% de eficiencia, estoy mejorando un 5% de la factura de luz de esa planta. Y es normalmente sumas muy significativas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética, un correcto diseño, los automatismos asociados para, de alguna manera, garantizar que la instalación funcione de manera óptima todo el tiempo, son algunos de los requisitos que nos plantea el mercado y en los cuales, bueno, BMC ha podido ofrecer una respuesta que es muy valorada por el mismo mercado. Sí, la eficiencia energética es hoy en día uno de los grandes desafíos, ¿no? Tanto por costos y también por otro tema asociado, ¿no? Que es la sostenibilidad. Las empresas buscan también ser más eficientes en ese sentido. Ustedes también, bueno, apuestan a esto. Por lo que escucho, es una constante evolución, ¿no? En el diseño, en la tecnología que manejan. Sí, sí, exacto. O sea, justamente también dentro de esta evolución, como te decía, las instalaciones originales eran más con compresores a pistón, eran bajas potencias. Con el tiempo aparece el compresor a tornillos, que es un compresor que para grandes potencias presenta ya grandes diferencias de eficiencia respecto a un compresor a pistones. Y luego hay tecnologías asociadas y la utilización de variadores de velocidad, y bueno, sobre todo parámetros de diseño que hay que tener muy en cuenta, hacen de alguna manera la eficiencia de las instalaciones. Y después, bueno, como te decía, el amoníaco, de hecho,
hoy está siendo revalorizado en general en el mercado, porque, digamos, por muchos años, en realidad la industria de la refrigeración, no tanto la industria, pero sí probablemente la refrigeración comercial, ha utilizado freones, y hoy está ya establecido a nivel mundial que el freón justamente es uno de los principales causantes en principio del agujero de ozono y en la actualidad todavía tiene una gran incidencia en lo que es efecto invernadero al liberarse freones al ambiente. Esto no pasa con el amoníaco, que más allá de su toxicidad y los cuidados que hay que tener en su manejo y en las instalaciones, por la razón que sea que se libere al ambiente, es totalmente inocuo. O sea, llega a la atmósfera, se disocia. De hecho, el amoníaco, en realidad lo que se utiliza en refrigeración es el 3% de lo que se produce, el 97% se utiliza como fertilizante o para otras utilizaciones, especialmente en la industria agrícola. Y bueno, todo esto también tiene que ver con sustentabilidad y respeto al medio ambiente. ¿Están también ustedes, además del mercado interno, exportan, tienen presencia en otros países? Sí, principalmente, digamos, en los países limítrofes, es decir, hoy tenemos un desarrollo muy importante en Bolivia, que se ha dado en los últimos 10 años probablemente, con algunas de las empresas alimenticias más importantes de Bolivia, donde hemos ido desarrollando diferentes proyectos. También en Paraguay y en Uruguay, digamos que son los mercados de cercanía, pero en los que tenemos más llegada. Pero también hemos tenido incursiones en diferentes lugares, en algunos casos llevado por la propia, o sea, bueno, un tema a mencionar es que después de empezar la fabricación de compresores a tornillos propios, a finales de los años 90, nos enfrentamos, digamos, a una situación un poco de la baja escala para la fabricación y a la vez de cierta evolución tecnológica que nos puso en un compromiso, y allí nos asociamos a una empresa escocesa, fabricante de compresores a tornillo, y tomamos esa representación. Esto nos dio, de alguna manera, un salto también de presencia en el mercado y una posibilidad de extensión internacional. Y bueno, justamente esta empresa Howden, en muchos casos nos ha llevado. Hoy tenemos instalaciones o equipos por lo menos instalados en Perú, en Puerto Rico, en Cuba inclusive, y el más reciente y más lejano en Sudáfrica, con una planta de una empresa citrícola argentina que se estableció en Sudáfrica, y bueno, llevaron equipos nuestros que tuvimos que ir a instalar y a poner en funcionamiento tan lejos como este país, ¿no? Bien, bueno, un constante crecimiento entonces también de la empresa, así como del rubro de refrigeración industrial, ¿no? Que es, avanza, como decimos, siempre actualizándose. ¿Cómo lo ves también en este aspecto relacionado a los avances que se ven afuera, quizás, como estamos acá en Argentina? En lo tecnológico, creo que nosotros como empresa para la industria frigorífica estamos en un nivel competitivo internacional. Es decir, hoy nuestra limitación para llegar o para poder exportar más allá de ciertas cuestiones de costos que se han manifestado especialmente en los últimos años, este país ha sido bastante complicado para cualquier empresa. Tiene que ver también un poco con las distancias, que a veces se convierten en un problema, porque nosotros, como sea, a todos nuestros productos les tenemos que agregar un costo de transporte para llegar, sea a Estados Unidos, a Europa, que potencialmente son mercados a los cuales podríamos acceder también. Bien, bueno, pero son obstáculos que han ido superando, por lo que me decís, hasta llegar a Sudáfrica incluso, así que nada es imposible. Eh, Exacto. y Edgardo, para ir finalizando, bueno, contame ustedes cómo trabajan en el diseño, tienen un equipo, bueno, formado para esto, en investigación, en desarrollo. ¿Qué novedades hoy nos pueden contar? Sí, mira, una práctica común, es decir, un poco hablando del nivel global de la refrigeración, de alguna manera la fuente principal de información, hay una feria que se hace cada 2 años en Nuremberg, en Alemania, que de hecho este año se hace en octubre. Es un lugar donde uno asiste
justamente para ver hacia dónde van las cosas. Por ejemplo, en los últimos años se ha ido fuertemente nuevamente hacia volver hacia el amoníaco, alejarse de la utilización de los freones, y también hubo de alguna manera un crecimiento de lo que es el CO2 como refrigerante, que está teniendo una gran evolución, particularmente en lo que es refrigeración comercial. Y nosotros hoy en particular, más allá de esto, también hay ciertas tendencias que tienen que ver a veces con emprendimientos particulares que después se pueden generalizar. Es decir, nosotros hoy estamos con proyectos de desarrollo de frío por absorción. El frío por absorción existió, digamos, como frío industrial antes que el frío de compresión, que es el más difundido hoy, que tiene que ver, o sea, para dar una idea que lo haga explicable, es cuando se habla de la heladera querosén que se usaba en el campo, bueno, básicamente es ese principio, es decir, no tiene alimentación eléctrica, por decirlo de esa manera, sino una fuente de calor, es la que después, a través de un proceso químico que se produce en los equipos, termina generando frío. Bueno, nosotros hoy estamos desarrollando sistemas de frío por absorción para determinados lugares donde tienen, por alguna u otra razón, excedentes de calor. Por ejemplo, se da mucho hoy en proyectos que hay en Argentina de generación eléctrica con motores de combustión que están alimentados a la vez por biogás. Entonces, ahí se da un poco ese círculo, por decir virtuoso, donde se genera biogás a través digamos, de materia orgánica. Ese biogás se utiliza para generar energía eléctrica que es a través de recursos renovables. Y después, como subproducto, queda un calor remanente de esos motores que en algunos casos, también dependiendo de ubicación geográfica y demás, se puede utilizar para generar frío. Entonces, bueno, estamos un poco tratando de captar proyectos y llevar adelante esto que tiene, digamos, también, más allá de lo que te decía, que como antigüedad de concepto, hoy requiere una evolución tecnológica importante y bueno, es también un camino en el que estamos trabajando. Por decir, y un poco respondiendo también a tu pregunta, hoy nosotros tenemos un equipo de ingeniería en el cual tenemos aproximadamente 35 personas. Entonces, ahí está también un poco el corazón de la fábrica. Claro. Y no solamente apuntado a lo que es refrigeración industrial, sino que también hemos hecho una evolución hacia lo que es gas y petróleo, con lo cual, aprovechando de alguna manera la tecnología de compresión, y lo mismo la marca Howden, que está muy impuesta, estamos hoy desarrollando equipamiento para compresión de gases y, por ejemplo, abasteciendo Vaca Muerta. De ese tipo de equipamiento, compitiendo con empresas del exterior. Bien, bueno, realmente un orgullo conocer todo esto, una empresa familiar argentina, ya como vos decís, con 70 años en el mercado y bueno, traspasando fronteras. Así que bueno, muchas gracias por darnos a conocer un poco más en profundidad sobre lo que ustedes trabajan y hacen día a día. Te agradezco de mi parte, no sé si querés agregar algo más. No, nada más, bueno, la verdad es que agradecer a ustedes la oportunidad también un poco hasta de darse a conocer, realmente es algo que nos pasa mucho con clientes, a veces gente importante, digamos, de empresas muy grandes de Argentina, y algunas inclusive del exterior, que de repente se llegan a Rafaela y vienen a visitar la fábrica y se van como muy sorprendidos de lo que somos capaces de hacer. Y lo que somos capaces de hacer nosotros en BMC Refrigeración es simplemente un reflejo de lo que somos capaces de hacer en Argentina. A veces se trata de tener las herramientas necesarias, de tener alguna estabilidad económica que te permita proyectar, porque eso es lo más difícil. Probablemente el desafío más grande que hemos tenido las empresas argentinas en los últimos años ha sido proyectarse, porque en general estábamos bastante preocupados en sobrevivir. Pero bueno, de alguna manera se ha generado una resiliencia empresarial que ha hecho de que aún en la supervivencia logramos crecer. Y bueno, yo creo que ese es un activo importante que tenemos en el país. Ojalá que tengamos la posibilidad para adelante de seguir en ese camino. Seguro que sí, bueno, acá hemos tenido un ejemplo de ello, entonces.
Muchas gracias, Edgardo, nuevamente. De esta forma nos despedimos. Saludamos y agradecemos a Edgardo Monuti, gerente general de BMC, y les agradezco a todos ustedes por estar ahí, por compartir un nuevo podcast de Conversando en Red, de Red Alimentaria. Gracias y hasta la próxima.